Y hoy muy contentas estamos, muy contentos por tener el acompañamiento de la señora Susana Paz. Señora Susana, supervisora técnico-pedagógico, me corrige, del Departamento Provincial de Educación de Santiago Norte. Sí. Y le damos la bienvenida y le agradecemos este gesto también de caminar con nosotros en este andar, como bien lo decíamos antes, de tanta incertidumbre, ¿no? Y abordar este tema del decreto 67, que también tenemos como muchas dudas, ¿no? Este es el decreto, ya que está desde el año, se fijan ustedes, 2018, ¿no? Y que aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y deroga todos los decretos anteriores, el 511, el 112, el 83, ¿no? Que dejan de tener vigencia a partir del 20 de febrero del 2018. Entonces, lo primero que dice que este decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción. Por lo tanto, aquí hay una distinción, ¿verdad?, entre los procesos evaluativos, entre calificación y finalmente el resultado final de ambos procesos, que es la promoción de los alumnos, ¿no? Luego define lo que es un reglamento, la evaluación, la calificación, el curso y la promoción. Cuestiones que es importante manejar porque claramente aquí está definido desde la norma. Entonces, esto es lo que uno tiene que considerar cuando utiliza estos conceptos. Luego dice que todos los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Y aquí pone la condición de que los establecimientos tienen que tener un reglamento de evaluación y que todos los criterios considerados allí deben ser comunicados a los alumnos y también a las familias, ¿ya? Después habla de la evaluación y dice que el proceso de evaluación como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse formativa o sumativamente. Y aquí aparece entonces el concepto de la evaluación formativa, cuestión que hoy día está fundamentalmente puesta en la actividad a distancia. Eh, este proceso de formación formativa no estaba dentro de la práctica docente en general, antes de este decreto y después de este decreto. Y fue un proceso, 2018, 2019, un proceso de tener que aprender a realizar estas evaluaciones formativas, porque la verdad no eran parte de las planificaciones docentes. Estoy hablando en general, ¿ya? Porque lo que más se usaba en nuestro sistema era la evaluación sumativa, ¿no? ¿Cuántas notas debían tener los niños durante el trimestre o durante el semestre para poder saber si estaban sobre el 4 o más abajo del 4? Entonces eran criterios estrictamente sumativos. Pero en este decreto ya está, se pone ahí el uso de la evaluación formativa como un elemento sustancial del proceso de evaluación, ¿ya? También dice acá que los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio. Y eso también era un cambio importante, porque antes los alumnos podían examinarse de inglés, eximirse de inglés, eximirse de educación física, etcétera. Y eso, digamos, porque los otros decretos lo permitían. Hoy, con el tema de la diversificación curricular, las exhibiciones no tienen sentido, ¿no? Porque obviamente los niños que por alguna razón antes se eximían, hoy día pueden hacer muchas actividades pedagógicas diversificadas en función de esas asignaturas en que antiguamente se podían eximir. Bueno, después habla de la calificación y mantiene, porque nuestro sistema a nivel nacional es una calificación numérica, es una escala numérica de 1 a 7 y mantiene esa misma condición.
y habla de la cantidad de calificaciones y dice que esa cantidad de calificaciones debe ser coherente con la planificación, es decir, no establece un número, ¿no? Sino que habla de que la planificación es la que implica cuántas son las calificaciones que el profesor va a considerar para poder decir si el alumno aprueba o no, ¿ya? Después habla de la promoción y dice que en la promoción los alumnos se va a considerar conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje y los módulos del plan y la asistencia a clases. Entonces, aquí hay dos condiciones para la promoción, ¿verdad? El logro de objetivos y la asistencia. Y habla de qué pasa cuando un alumno reprueba una asignatura que necesita un 4,5 y cuando reprueba dos asignaturas que necesita un 5 de promedio para poder ser promovido. Y habla entonces de un porcentaje de asistencia igual o superior al 85%. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un tema, porque en realidad muy pocos establecimientos logran este porcentaje de asistencia en términos globales. ¿Ya? A veces cuando uno les pregunta a los colegios cuál es el porcentaje de asistencia de los estudiantes, bueno, alrededor de un 75, un 70, un 80, y eso significa que hay un problema de asistencia. ¿Eh? Sin embargo, todos los alumnos son promovidos, porque obviamente ahí prima el criterio de la aprobación de la asignatura, pero aquí hay un elemento que hay que considerar, porque una asistencia menor a un 85% es un problema, ¿ya? Entonces uno se plantea cuando hay un problema de asistencia a clase, cómo está aprendiendo ese niño. O sea, ¿aprende sin ir a clase? ¿O qué están enseñando de que su presencia no es necesaria para aprender? No sé, hay cosas que ahí también hay que considerar con este requisito de asistencia, ¿ya? También dice que el director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico pedagógico, consultado al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. Es decir, es de tal importancia este requisito, ¿no?, que el director está obligado a consultar con el profesor, con el jefe técnico, si ese alumno que tiene menor asistencia puede o no ser promovido. ¿Ya? De ahí vendrá el criterio de si el alumno está respondiendo adecuadamente al nivel de exigencia que el profesor tiene frente a su asignatura. ¿Sí? Entonces dice además que el director y su equipo directivo deben analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados, es decir, aprobación de asignatura y asistencia, ¿no? Y examinar las situaciones de riesgo de repitencia y que la decisión debe sustentarse a través de un informe elaborado por el jefe técnico en colaboración con el profesor jefe, con otros profesionales de la educación y profesionales de establecimiento que hayan participado de aprendizaje del alumno. Es decir, una medida de repitencia está sujeta a cumplimiento de estas condiciones. Está en la norma, por lo tanto, este proceso hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, hay algunos establecimientos que facilitan este proceso y aplican promoción automática. Yo creo que ese es el peor sistema, ¿eh? Porque desde mi perspectiva no tiene rigurosidad y no tiene seriedad, ¿eh? Son promovidos alumnos que en realidad después tienen muchos problemas para continuar con el ritmo del curso, con la progresión del currículum, porque tienen vacíos, porque tienen rezagos anteriores que no se resuelven, ¿ya? Entonces ahí hay un problema que hay que mirar. Bueno, después habla el artículo 12 de las medidas para proveer acompañamiento pedagógico a los alumnos que o hayan sido promovidos en condiciones insuficientes o hayan quedado repitiendo. Ese niño tiene que ser apoyado para poder resolver su rezago pedagógico. Después dice
que los niños tienen derecho a repetir en el mismo establecimiento al menos en una oportunidad, tanto en básica como en media. Porque antiguamente la práctica era, si el alumno repetía, no tenía matrícula en ese mismo colegio. ¿Ah? Hoy día eso permite una repitencia al menos en el mismo establecimiento. Y el artículo, luego vienen las disposiciones comunes para elaborar el reglamento, ¿ya? Este proceso de elaboración y modificación del reglamento deberá ser liderado por el equipo directivo y técnico pedagógico, ¿no? Considerando mecanismos que garanticen la participación del consejo profesor y demás miembros de la comunidad. Es decir, tiene que ser un reglamento compartido por todos, donde las definiciones estén consensuadas, ¿no? Y viene el artículo 18, que es uno de los más importantes, porque establece la condición o los aspectos que ese reglamento tiene que considerar. Yo no me voy a detener porque fíjense que tiene articulados desde A hasta P, ¿ya? Entonces muy largo. Pero este artículo 18 es aquel que mira específicamente la Superintendencia de Educación. Aquí están las disposiciones que ellos esperan sean reflejadas en los reglamentos. Nosotros no revisamos los reglamentos de evaluación. La superintendencia los revisa y mira el cumplimiento normativo de cada uno de estos aspectos. Entonces el artículo 18 para ellos es sumamente importante desde el punto de vista de la supervisión normativa que ellos realizan y sumamente importante para el colegio porque aquí está como el sustento del reglamento de evaluación del establecimiento, ¿ya? El artículo 18. Bueno, eso así a grandes rasgos un repasito de lo que es el decreto. Me voy a salir, voy a bajar eso. ¡Ay! No quiero perderme. Se ha detenido las... Ya. ¿Dónde estoy con ustedes? Acá. Ya. Y ahora, a menos que me quieran hacer alguna pregunta acerca de esta visión así, flash del decreto, pero ustedes ven los énfasis, ¿no? Ahí está como lo más relevante que puso este decreto del año 2018. Ahora, 18, 19, 20, 21, año 20, año 21, pandemia, cuarentena, enseñanza a distancia. ¿Cómo hacemos los procesos evaluativos? ¿Eh? ¿Cómo resolvemos la promoción de niños que no se conectan o se conectan muy poco? ¿Eh? O se conectan más en unas asignaturas que en otras? O que tenemos dudas respecto de si ellos están respondiendo u otras personas del ambiente familiar o amigos o qué sé yo. ¿Eh? ¿Cómo hacemos la retroalimentación a estos estudiantes que a veces están conectados en forma asincrónica? No sincrónicamente, no en el acto inmediato en que el profesor está en la pantalla, ¿no?, mirando a sus estudiantes, sino que se conectan en la noche a través del celular, ¿no?, o con la grabación de la clase en 2 días posteriores, o que no tienen conexión y van a buscar guías impresas. ¿Cómo hacemos todo eso? Ha sido muy complicado, ¿no? Y no ha sido nada fácil resolverlo, ¿ya? Entonces, quiero mostrar un pequeño power, ¿no?, que hace relación de cómo entender este decreto que yo le di un flash, ¿ya? Voy a compartir pantalla de nuevo, ¿ya? Okay. Ya, esto lo preparó la UCE cuando la UCE es la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y lo primero que destaca es que la estructura del decreto, tal como se la mostré, tiene acápites de evaluación, de calificación y de promoción. Y dice que lo esencial de este decreto es avanzar hacia el uso pedagógico de la evaluación. Entonces uno se puede plantear aquí y decir, pero entonces, ¿qué hemos hecho antes?
O sea, no hemos hecho uso pedagógico de la evaluación. ¿Qué hicimos? Entonces, interesante la discusión con nuestros profesores respecto de qué es el uso pedagógico de la evaluación. Y entonces ahí tiene sentido hablar de evaluación formativa y hablar de la retroalimentación que tenemos que darle a nuestros estudiantes cada vez que hacemos un proceso evaluativo, ¿sí? Que no necesariamente es sumativo y que hoy día es mayoritariamente formativo. Pero no sacamos nada con hacer evaluaciones formativas si no retroalimentamos a nuestros estudiantes. Y entonces ahí tiene sentido esto, avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación, porque no podemos seguir calificando, ¿ya? Sin hacer también de la calificación un proceso de retroalimentación formativo, ¿sí? Entonces, el otro foco central es evitar la repitencia, dando mayores oportunidades de mostrar que los alumnos han aprendido. Entonces, cuando salió este decreto, los medios de comunicación hablaron de promoción automática, de inmediato. ¿Ah? Dijeron, ahora todos los niños van a ser promovidos. No es así, ¿ya? Pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se toma la medida de repitencia de un alumno. Y se habla entonces de este comité que debe generarse al interior de la escuela para ayudar al director a tomar esa decisión en función de evidencias contundentes. ¿Ya? Hoy día hay mucha, ¿cómo le dijera yo?, indecisión, ¿ah?, frente a alumnos que se descuelgan del proceso a distancia. Y los profesores dicen, mire, este niño lo perdimos. ¿Eh? Estuvo un tiempo con nosotros en los primeros meses, después se perdió, después reapareció. Sabemos que ha tenido problemas en la familia, que se le murió el abuelo por COVID, que la mamá tiene que salir a trabajar, él se queda con los hermanos chicos, o a veces él acompaña a la mamá porque tienen estas actividades laborales informales, entonces a veces él está allá y entonces estamos como pidiéndolo. Eh, Hemos tratado de enviarle las guías, a veces cuando entregamos la canasta la mamá viene y retira guías y nosotros se los mandamos, pero no siempre vuelven, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos repitiendo o lo pasamos sabiendo que él ha tenido esta asistencia esporádica? Y entonces ahí no podemos dejar solo al director tomando la decisión. ¿Ah? Tenemos que trabajar con él como jefatura técnica, como profesor de asignatura, como consejo de profesor y decir, examinemos, ¿qué podemos hacer por este niño? ¿Lo dejamos repitiendo y lo dejamos sin apoyo? ¿O lo pasamos, pero necesitamos seguir apoyándolo? Porque sabemos que lo hemos pasado sin el conocimiento, sin el aprendizaje necesario. Entonces tenemos que seguir apoyándolo. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? De no dejar repitiendo uh, porque se nos ausentó, porque se nos perdió, sino que evitar esa repitencia en la medida de que tenemos buenos sistemas de apoyo a posteriori. Ya. Después dice, bueno, que obviamente, ¿qué es la evaluación? En el fondo la evaluación lo que nos permite es levantar evidencia de los aprendizajes y que la retroalimentación es una práctica que tiene el mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes, ¿ya? Y aquí hay un cuadrito importante donde habla de la retroalimentación, del uso pedagógico de la información, de la comunicación constante y de las estrategias diversificadas que nosotros tenemos de la evaluación en un contexto. Hoy día el contexto es este que estamos viviendo, que nuestras escuelas no tienen estudiantes, ¿cierto? Que empezamos a principios de año con un ingreso progresivo
con algunos alumnos por curso, en algunos ciclos, no en todos, y nuevamente entramos en cuarentena. ¿Ah? Y las mamás no quieren mandar a los niños porque les da miedo. Y los estudiantes de mayor edad, los de segundo, tercero, cuarto medio, quieren ir a clase porque ellos saben que es la última etapa de su proceso escolar y están sintiendo que no están aprendiendo. Pero como es riesgoso, tampoco podemos tenerlos a todos en salas de clase que no están o en colegios que no tienen condiciones para recibirlo en forma parcial. Entonces es muy complicado, ¿no? Bueno, entonces en la contextualización, aquí se habla de recoger información de la situación de estudiantes respecto a la conectividad, a las condiciones socioemocionales que tienen, a las brechas de aprendizaje y a la disponibilidad de apoyo que ellos tienen de algún adulto en el hogar. Y respecto a los docentes, saber qué nivel de conectividad tienen ellos, ¿ya? Cuáles son sus condiciones socioemocionales y las posibilidades de trabajo colaborativo, ¿sí? Porque los profesores siguen trabajando en grupo. La mayoría de los colegios que yo veo, los profesores tienen un horario de conexión y se juntan a través de la virtualidad, obviamente, y revisan los procesos pedagógicos. Y yo lo encuentro extraordinario, porque es complejo, es muy difícil, y los profesores lo hacen, ¿ya? Para tomar decisiones en relación al manejo curricular que hoy día está en la priorización, pero que en un tiempo más va a estar en el desarrollo curricular, ¿ya? Bueno, aquí habla del tema de la evaluación como evaluación y aprendizaje es un proceso pedagógico que no es separable, ¿eh? Es una continuidad, ¿sí? Que se necesita un monitoreo constante de nuestros niños y de cómo nosotros damos esa oportunidad de aprendizaje y la retroalimentación como parte fundamental del proceso evaluativo, ¿ya? Eh, También habla de la comunicación y participación tanto de estudiantes y apoderados en el proceso de aprendizaje y de cómo el reglamento debe incluir la forma en cómo se va a comunicar todas las decisiones que se van tomando respecto de los criterios de evaluación, ¿no? De cómo se determinan las evidencias, los progresos y los logros. Ya, eso debe estar informado siempre a los apoderados y estar también en los reglamentos. Eh, el artículo 18, como les decía yo, que es sumamente importante, que se maneje muy bien, ahí establece los espacios para el diseño y la reflexión sobre la evaluación en el aula y la toma de decisiones en relación a los integrantes de la comunidad educativa, ¿ya? Centrado en cómo hacemos este proceso para determinar los logros y el progreso de los estudiantes y tomar las decisiones pertinentes en relación a las asignaturas, en relación a las evidencias evaluativas centrales que tiene cada asignatura y que deben estar reflejadas en la evaluación formativa. Entonces, en la evaluación formativa, hoy día hay mucha literatura, ¿no? Y mucha orientación respecto de cuáles son esta estrategia de evaluación formativa. Y la verdad se han ido abriendo múltiples formas y estrategias de evaluación formativa, cada cual en función de la estructura de la asignatura, de cómo el profesor va manejando. Por ejemplo, hay algunos colegios que tienen el enfoque de ay, ¿cómo se llama esto? De trabajar experiencia de aprendizaje en forma conjunta, ¿ah? Con otras asignaturas. Entonces ahí la evaluación formativa generalmente se hace a través de rúbricas, porque los alumnos tienen que evidenciar productos. Entonces los alumnos son orientados con estas rúbricas para que el producto final cumpla con las condiciones que espera el profesor.
Eso antes no se trabajaba en los colegios. Los colegios no trabajaban con rúbricas, o el profesor no trabajaba con rúbricas. Hoy día en la evaluación formativa se trabaja con rúbricas y el alumno sabe específicamente por qué no logró tal porcentaje, ¿no? Puesto que la rúbrica le va informando cuál es el nivel satisfactorio, ¿no? Y eso, cuando el profesor lo retroalimenta, hace que el niño se dé cuenta de cuál fue el déficit que él tuvo en el trabajo. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces aquí se habla de algunos aspectos que tiene que cumplir la evaluación formativa, ¿no? Que permite evidenciar los aprendizajes, que permite una retroalimentación efectiva y oportuna, que dé oportunidades de autoevaluación y coevaluación, por ejemplo, ¿no? Entonces, durante el proceso formativo, ¿no? La evaluación formativa nos permite recolectar información inmediata del proceso, retroalimentar y reajustar el proceso de enseñanza, y por eso es un círculo constante, ¿ya? Bueno, entonces, como siempre, todo este proceso termina en una calificación, porque así está la norma de nuestro país, ¿ya? Eh, Finalmente hay una nota que tiene el niño, un 4, un 4,5, un 3,8, un 2,7, un 6,5, ¿ya? Eso, desde la perspectiva de la norma, nos permite decir si el niño aprobó o no aprobó. Pero desde la perspectiva evaluativa, en función del proceso de aprendizaje, detrás de esa calificación hay muchos otros procesos evaluativos involucrados y la mayoría de ellos son formativos, ¿sí? Entonces, el número, la calificación, ¿ya? Está representando el proceso anterior, ¿ya? Pero no es que sea un número por sí mismo, no es que sea solo, ¿no? Eh, Poner una nota. Ha habido un proceso anterior, ¿ya? Entonces, la- aquí hay una frase que uno tiene que ponerle el sentido, ¿no? Evaluación para el aprendizaje. Y uno dice, bueno, sí, pues, obvio, ¿no? Pero no es tan obvio, ¿sí? ¿Por qué? Por todo esto que ya he hablado, del tema de la evaluación formativa, ¿sí? De garantizar evaluaciones justas, de calidad y sistemáticas. Miren, todos los años que yo llevo de supervisora y de revisar instrumentos evaluativos que se usan en los colegios, muchos de ellos carecen de calidad, ¿ya? Y muchos de ellos carecen de justicia, ¿sí? Miren, y no es que haya una mala intención, ¿eh? Sino que no ha habido una modificación de prácticas ancestrales que han quedado ahí, ¿no? Y que hacen que estas evaluaciones tradicionales no favorezcan los aprendizajes, ¿ya? Al niño se le deben brindar múltiples oportunidades de aprendizaje y también ofrecer diversas formas e instrumentos para evaluar un mismo aprendizaje. Mire qué interesante, ¿ya? Y entonces, cuando la evidencia que yo tengo del proceso de aprendizaje es robusta y confiable, puedo calificar. Por eso que yo le decía que el número final encubre todo un proceso complejo, ¿ya? Que debería cumplir con estas condiciones, ¿ya? Voy a saltar algunas cositas aquí. Mire, por ejemplo, aquí hay una referencia a una evaluación formativa en la asignatura de arte. El niño hizo un portafolio porque tenía que recolectar todos los trabajos que el profesor les pidió, ¿ya?
¿Qué aspectos observó el profesor? ¿Cuáles fueron sus criterios de evaluación? Que el niño conoce. Habilidad en el uso de los materiales, desarrollo del dibujo, creatividad, originalidad y responsabilidad. Cumplimiento de las fechas, por ejemplo, entrega oportuna del trabajo, etc. Y la nota que el niño obtuvo fue un 7, porque seguramente cumplió con todos estos criterios de evaluación. De aquí está la muestra de lo que el niño hizo y está la retroalimentación que el profesor hizo al portafolio entregado. ¿Ya? Entonces, este 7 no es un 7 porque hizo 7 trabajos. Es un 7 que está representando todas estas condiciones que se pusieron, ¿no? Y que hicieron que este niño, frente a cada trabajo entregado, seguramente fue retroalimentado, les fue señalado el nivel de logro obtenido, ¿no? Y él fue mejorando su respuesta a la exigencia escolar. Entonces, en la promoción, tal como decía el decreto, hay que ver los logros, los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y también la asistencia de los estudiantes. Bueno, aquí hay todo un tema acerca de por qué evitar la repitencia, porque tiene, obviamente, efectos académicos, socioemocionales y económicos en el niño, ¿no? Dice que es importante que los colegios implementen diversificaciones pertinentes en las actividades de aprendizaje y en los procesos evaluativos, porque también nosotros tenemos que considerar que trabajamos con alumnos del proyecto educativo, del proyecto de integración, ¿no? Y ellos necesitan una diversificación de los procesos. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, habla de la promoción y de la importancia que el director tiene la autonomía para decidir, ¿no? Pero que generar un comité pedagógico que le ayude a tomar decisiones fundamentales. Uno no puede estar tan solitario. Es muy importante esta decisión, ¿no? Bueno, aquí hace mención a muchos elementos que están en esta página de curriculumnacional.cl y que tienen que ver precisamente con orientaciones acerca de los procesos evaluativos. Quería mostrar a ver. Esto de la promoción automática. Y ustedes saben que eso no es la idea, no es la idea de la promoción automática. Bueno, voy a salir porque era como una especie de recorrido, ¿no?, a los énfasis principales de la evaluación desde la perspectiva de este decreto. Señora Susana, de verdad buenísimo, me quedaron una cantidad de inquietudes, así que a lo mejor le volvemos a pedir en algún momento ayuda, colaboración, y sí le queremos pedir la presentación, no sé si se lo dijeron. ¿Ya? Se la mando a usted, para que usted Excelente. la pueda disponer. Y ahora, bueno, tenemos muy pocos minutos, pero si quieren, una posibilidad es, como tenemos un grupo de WhatsApp, que nos hagan sugerencias del tema que les gustaría que viéramos prontamente.